Hola, hoy día ya vamos acercándonos a la parte final de nuestras reflexiones que hemos basado en el Salmo 23. Hoy día quisiera entrar al verso final de este Salmo, donde dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y mañana estaremos continuando con la parte final. Pero qué interesante es que en esta etapa después de los valles de sombra de muerte, después de pasar por esa escuela de los sufrimientos, después de pasar por esa escuela de tormentos, podemos llegar a una mesa preparada con manjares en presencia no precisamente de mis amigos, sino de mis enemigos, y no tener deseos de venganza, no tener deseo de cobrar revancha. Todo eso habla de madurez. Dios quiere que en la vida cristiana seamos maduros. Y si hay algo que cuesta hoy día a los cristianos, es ser maduros. En la primera etapa, donde estaban las aguas de reposo, las verdes praderas, donde el Señor es mi pastor y Él todo me suple, pareciera que todo se daba a mi favor, todo estaba delante de mí dispuesto, como que Dios colocaba todo listo delante de mí. Pero en esta última etapa, dice que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. A diferencia de la primera etapa, que yo quería que la misericordia y el bien estuvieran delante mío, en esta última etapa, la misericordia y el bien vienen detrás mío. Porque dicen, me seguirán. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ahora, ¿qué es el bien? El bien es la provisión de Dios. El bien es la bondad de Dios. El bien es cómo Dios suple nuestras necesidades. ¿Y qué es misericordia? Misericordia es favor inmerecido de parte de Dios. Misericordia es tener perdón de pecados. Es decir, Dios detrás mío viene supliendo todas mis necesidades. Dios detrás mío viene proveyéndome, y Dios detrás mío con su misericordia me viene perdonando, me viene haciendo más a la voluntad de Él. Cada vez que yo fallo, me arrepiento delante de Él cual David, y Él me perdona. Ciertamente el bien y la misericordia no están delante mío, sino que me siguen, y no solo una vez, sino todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida, el bien y la misericordia están detrás mío, me siguen todos los días de mi vida. Mi querido amigo y hermano, qué distinta es esta etapa comparada o contrastada con la primera. En la primera queríamos que todo estuviera dispuesto para nosotros. En la primera queríamos que Jehová es nuestro pastor y que nada nos faltara. En la primera nos gustaban las aguas de reposo, las verdes praderas, todo a nuestro favor. Pero en esta última etapa, después de pasar por los valles de sombra de muerte, en esta última etapa de la madurez, entonces el bien y la misericordia vienen detrás mío. El bien y la misericordia me seguirán no solo un día, sino todos los días de mi vida. Aleluya. Gozar del bien del Señor, gozar de la provisión del Señor, gozar de la bendición del Señor, gozar de que mi Dios me perdona, me limpia todos los días, no solo una vez, sino todos los días. Es verdaderamente una paz de conciencia, una tranquilidad enorme, saber que el buen pastor, que es Jesús,
Él está detrás mío, supliendo toda necesidad, eso es el bien, bendiciéndome, eso es el bien, pero también está detrás mío dándome su misericordia, es decir, perdonándome, limpiándome, haciéndome a la manera que Él quiere que sea. Queridos míos, les animo en este día a que tú tengas un encuentro con el pastor de los pastores, que es Jesús. Él te está esperando con los brazos abiertos. Oh, ser oveja de Jesús es la dicha más grande, es el privilegio más grande, es la honra más grande, ser pastoreado por el pastor de los pastores, que es Jesús. Es hermoso, verdaderamente hermoso el Salmo 23. Y al terminar este Salmo, simplemente decir que yo voy tranquilo, estoy confiado en mi pastor, porque detrás mío viene el bien y detrás mío viene la misericordia. Y no solo un día, sino todos los días de mi vida. Aleluya, gloria a Dios. Que tengas un bendecido día.